hasta tus puertas llegué, desnudo y sin amor, cansado de pecar. En ti encontré redención, alivio mi dolor, perdón y salvación. Y vi en tu abrazo sanador, mezcla de amor y condenación. Y vi en tu dedo acusador, falta de gracia y compasión. Así eres tú, bella y fascinante, discreta, alucinante, sencilla y arrogante. Así eres tú, perfume para el mundo, dolor en lo profundo, tan cruel y tan amante. Eres luz y oscuridad, gracia sin libertad. Aprendí a amar y perdonar, juzgar y rechazar. Y aunque me duela, estaré contigo hasta el final. Su amor nos cambiará. Y vi en medio del dolor milagros de amor y liberación. Y vi una gran contradicción, gracia sin Dios y sin amor. Así eres tú, bella y fascinante, discreta, alucinante, sencilla y arrogante. Así eres tú, perfume para el mundo, dolor en lo profundo, tan cruel y tan amante. Eres luz y oscuridad, gracia sin libertad. La historia de la humanidad entera ha sido fuertemente influida por la cruz de Cristo. Bienvenidos a la comunidad de la Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con Nosotros en Mérida, Yucatán, México. Somos una comunidad que aprende a cumplir el plan de Dios para nuestras vidas, proclamando y enseñando el Evangelio. Hoy, 31 de mayo del 2020, concluimos la serie de cultos a la sombra de la cruz, adorando desde nuestra casa a nuestro Dios y maravillándonos por la contundente influencia de la cruz desde tiempos apostólicos hasta nuestros días. Venimos a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar.
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo en tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda
Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias, a fin de vivir para Dios. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de la gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Dios, que te complaces en ser misericordioso, ser compasivo, mostrar solidaridad. Tus mandatos nos recuerdan lo débil e incongruentes que somos. ¿Deseamos hacer el bien? Hacemos el mal. Y el mal que aborrecemos es lo que nos describe. Reconocemos nuestra definitiva, absoluta y completa necesidad de ti, de tu perdón, de tu gracia. Reconocemos que somos pecadores. Cada uno de mis hermanos se acerca a ti en este momento, allí donde está, participando de este tiempo comunitario de adoración a distancia, reconociendo conmigo su propio pecado, su propia necesidad de ti, nuestro arrepentimiento. Escúchanos, Señor, que te necesitamos. Nuestras almas no alcanzan reposo sino hasta descansar en ti y en tu regazo. Por eso, al ver la obra del Señor Jesucristo, su sacrificio sustitutivo en la cruz del Calvario, suplicamos tu inmerecido perdón, el cual solo por medio de la fe en su nombre recibimos y conmovidos te alabamos en profunda y sincera adoración. Nunca nos gloriaremos en nuestro miserable pecado, pero acudiendo a ti, satisfechos en ti, Señor, nos gloriamos en Jesucristo. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. En Jesucristo, su amor me dio mi vida ser. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte redentor. El enemigo es fuerte contra mí,
su triunfo siempre de cantar. Me unío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Me unío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Anhela mi alma estar en tu presencia, desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu costado, oh, aún más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas, quiero andar rodeado de tu luz, quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Anhela mi alma estar en tu presencia y escuchar tu voz una vez más, poder hallar la calma en la tormenta, oh, cerca de tus atrios, oh Jehová. Quiero estar a la sombra de tus alas, quiero andar rodeado de tu luz, quiero hablar contigo cara a cara.
Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. De la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, porciones seleccionadas. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Los que pertenecen a Cristo Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. En cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Palabra de Dios. Muy buenos días. Estamos en el quinto y último domingo adorando al Señor a la sombra de su cruz. A través de estos domingos nos hemos gozado pensando en todas las bendiciones que emanan del concepto precioso del sacrificio terrible de Jesús muriendo colgado de un madero. La comunidad cristiana, hemos descubierto, es esencialmente una comunidad de la cruz del Señor Jesús. Y hemos aprendido que esta comunidad que vive a la sombra de la cruz de Cristo es una comunidad que adora al Señor. Vive celebrando constantemente, no solamente desde la persecución en los primeros años de la era cristiana, sino aún en el confinamiento por una situación mundial, ¿verdad? Que a todo el planeta nos tiene guardados en nuestras casas y deteniendo las actividades y a la expectativa de qué es esto de la nueva normalidad y aprender a vivir adelante. Y aún vivir a la sombra de la cruz. Sin duda alguna, se proyecta hasta el futuro glorioso con la segunda venida de Cristo y la apertura de la consumación del reino de Cristo a partir de esto que le llamamos la parusía. El fin de los tiempos que se estudian en el tema de doctrina cristiana, de doctrina de la fe, con este tema de la escatología.
También a lo largo de esta serie tocamos el tema de lo que significa vivir a la sombra de la cruz y cómo el impacto de vivir a la sombra de la cruz nos hace al pueblo del pacto aprender a definirnos, identificar quiénes somos y comprender quiénes somos y cómo es que nuestra identidad en Cristo nos mueve a la acción y a entregarnos en el servicio a los demás. Dejamos de vivir en el individualismo para nosotros mismos y aprendemos a vivir comunitariamente, sirviéndonos unos a otros, amándonos unos a otros, soportándonos unos a otros en amor, y incluso no solamente en la comunidad de los cristianos, sino que la comunidad del pacto a la sombra de la cruz también es una comunidad que procura vivir amando incluso a sus enemigos, ¿verdad? En esta batalla constante de intentar vencer con el bien al mal. Siempre en el poder de Cristo Jesús, el poder del Espíritu viviendo en el corazón de los creyentes, que nos anima a vivir en esta novedad de vida, por lo cual todo esto es posible. También enfrentamos, cuando vivimos a la sombra de la cruz, el desafiante desafío del sufrimiento, por lo que implica que ser cristiano no es estar exentos ni alienarnos del dolor, sino vivir en este misterio de la soberanía de Dios que nos permite también experimentar el dolor. Pero todo esto lo aprendemos a la sombra de la cruz. Quiero cerrar el ciclo de adoración en este mes a la sombra de la cruz, atrayendo nuestra atención sobre la influencia poderosa de la cruz que ha trastornado al mundo, sí, desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días, y así seguirá hasta que Cristo vuelva en gloria, como he dicho antes. Y hoy releeremos algunas porciones que ya escuchamos en la epístola de San Pablo a los Gálatas, con el propósito de revalorar estas enseñanzas que la palabra del Señor nos da con respecto a la influencia de la cruz para nuestras vidas, alimentarnos de ellas, alimentar y saciar nuestra hambre de Dios, y por supuesto también responder y seguir en esta actitud responsiva delante de Dios para vivir en una actitud permanente de adoración y de creciente amor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué ir a la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas y no a cualquiera de otro libro, o incluso brincar como lo hemos hecho consultando diferentes porciones de la Biblia, como lo hicimos durante toda la serie de los domingos anteriores del mes de mayo? Por una sencilla razón, que en realidad es una doble razón. La primera de ellas es porque la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas es probablemente el primer escrito del Nuevo Testamento. Incluso probablemente sea hasta más, ¿qué puedo decir? Más antiguo que los propios evangelios, sea más pronto, haya sido el más prontamente, más tempranamente, esa es la palabra, la expresión correcta, escrito. Posiblemente se haya escrito la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas alrededor del año 48 de nuestra era, muy temprano. Yo quiero agarrarme de esta teoría que así lo enseña, y entonces han pasado, si estamos hablando del año 48, pues han pasado unos 13, 15 años de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que ha impregnado el corazón de los creyentes, lo que ha impactado el corazón del apóstol San Pablo, es sin duda el evento profundamente conmovedor, golpeador, simbrador de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo es que a partir del mensaje de la cruz, la vida de la humanidad queda totalmente partida en un antes y en un después. Más que celebrar, porque sí celebramos por supuesto con la partida de la era de la historia humana en las eras antes de Cristo, después de Cristo, con el nacimiento de Jesús,
que es el maravilloso milagro de la encarnación de Cristo. Pero hay algo increíblemente poderoso finalmente en el por qué se encarnó, por qué vino a nacer, y lo hizo para dar su vida por todo aquel que en él cree, en la cruz gloriosa del Calvario. Por eso el evento tremendamente contundente, importante, impresionante en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con su muerte en la cruz. Y entonces esto es lo que le va a dar sentido a su gloriosa resurrección. Esos tres eventos, ¿verdad?, del nacimiento, de la crucifixión y la resurrección de Cristo, es lo que engloba la razón por la que Cristo Jesús vino a morir. Pero sin duda, su labor sustitutiva de morir por ti y por mí en la cruz del Calvario es lo que le da sentido a su venida a la tierra, a Dios hecho hombre. También vamos a Gálatas, no solamente porque es el primer libro que marca todo esto que he dicho en unas palabras que empiezan a circular en todo el mundo gentil, que se empieza a convertir al Evangelio en la zona de Galacia, ¿verdad?, en el nororiente, digamos, del Mediterráneo, en la zona de Europa y Asia, sino que también vamos a la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, porque ella afirma que el glorioso evangelio de la gloria de Cristo se basa justamente en la cruz. Sin la cruz no hay evangelio. Así de contundente, así de simple, así de claro es la declaración que podemos hacer acerca de la epístola del apóstol San Pablo y el poderoso mensaje de la cruz de Cristo. Esta epístola, como vamos a ver así a ojo de águila, ¿verdad?, porque vamos a correr, contiene 5 contundentes afirmaciones que dibujan el cuadro completo de la influencia de la cruz de Cristo desde el tiempo apostólico hasta nuestros días y que se proyecta hasta el fin de la historia en el futuro con la segunda venida de Cristo. Así que vamos a hablar de la influencia de la cruz en esta mañana y terminamos así nuestra serie de Adorando al Señor a la sombra de su cruz. ¿Cuál es la primera afirmación a la que queremos ir? La primera afirmación la encontramos, como siempre estoy diciendo, en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, pero en el capítulo 1. La primera afirmación aparece en el capítulo 1, versículos 3 al 5. La palabra de Dios dice que nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea la gloria, toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Introductoriamente quiero decir que Pablo plantea el meollo del tema de su epístola en el tema que lo ocupa y lo motiva. La muerte de Cristo, número 1, fue tanto voluntaria del Señor Jesús como planificada. Por eso el pasaje dice que se dio a sí mismo, pero se dio a sí mismo conforme a la voluntad de nuestro Padre. Vean esas dos caras de la misma moneda. También debemos decir que la muerte de Cristo fue por nuestros pecados. Normalmente tiene que morir el que peca. Esta es la regla. El alma que pecare, esa morirá. Pero aquí en el mensaje de San Pablo encontramos muy bien señalada, remarcada la lección, la enseñanza de que la muerte de Cristo fue por nuestros pecados. No por sus pecados, sino por todo aquel que cree y pone su confianza en el Señor Jesucristo. El propósito entonces de la muerte de Cristo, hay un propósito, y este propósito es rescatarnos.
traernos de regreso a la familia del pacto, al corazón de Dios. Y entonces el resultado del sacrificio de Cristo en la cruz es que el pueblo del pacto viva con gracia y viva con paz. Y esto debe durar por la eternidad. Ahora, hay una pregunta aquí muy interesante que tiene que ver con cómo es que Cristo muere por nosotros y al mismo tiempo nos invita, nos llama, nos trae a morir con Él y crucificarnos en la cruz. Segunda afirmación muy importante. Terminó con la primera. La segunda afirmación muy importante la vamos a encontrar en el capítulo 2. Probablemente uno de los pasajes más conocidos de la epístola de San Pablo a los Gálatas sea el capítulo 2, versículo 20. Voy a leer, déjenme leer desde el versículo 19 hasta el 21 de este precioso capítulo 2. Aquí la palabra del Señor dice: pues cuando intenté obedecer la ley, la misma ley me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. El corazón de todo este capítulo, probablemente de todo Gálatas, el versículo 20 del capítulo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero, ¿cómo es que Pablo está crucificado con Cristo? Es decir, no está crucificado con Él porque cuando lo está diciendo lo está escribiendo. Entonces no se refiere esto en sentido literal físico. ¿Espiritual? ¿Qué significa estar crucificado entonces espiritualmente a Cristo? Siempre para entender mejor un pasaje, déjenme decirlo de esta manera. La mejor manera de entender el texto es entendiendo su contexto. Así que si entendiéramos el contexto completo a partir del versículo 15 del capítulo 2 y hasta el 21, nos daríamos cuenta cómo estos versículos explican la forma en que un Dios justo puede justamente declarar a los injustos justos, por medio de la fe y gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, por supuesto. Los pecados no pueden ser justificados por la ley, está diciendo San Pablo, sino solamente por la gracia, por medio de la fe. Y San Pablo entonces explica que la ley condena, la ley no justifica. De tal manera que morimos a la ley porque estamos crucificados con Cristo. Ahora, déjenme aclarar algo que es muy, muy importante. Que la ley no pueda condenarnos no significa que tenemos libertad para quebrantarla. Ese es el gran problema que muchos creyentes en el Señor Jesucristo tenemos. No podemos, no es correcto que quebrantemos la ley de manera planeada, voluntaria, intencional, porque eso niega el Evangelio, niega el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dios no se agrada de que nosotros quebrantemos libremente la ley. Entonces, el yo antiguo, el yo pecaminoso, el de la vieja naturaleza, el que es culpable, deja de vivir, porque ahora Cristo vive en mí. Y Pablo afirma que hemos muerto con Cristo en la cruz con un propósito, para tener una nueva vida con Cristo. Cristo vive en mí. Yo espero que usted que me escuche allá también pueda decir, Cristo vive en mí. Y si usted no puede decir esto,
No lo ha dicho antes. Usted puede decirlo hoy por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Solamente tienes que depositar tu confianza en su sacrificio en la cruz y Él lo aplica a tu corazón. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pablo entonces afirma que cuando hemos hecho esto estamos listos para disfrutar una tercera afirmación. Y la tercera afirmación la encontramos en el capítulo 3, los primeros 3 versículos. Voy a dar también lectura a estos versículos donde dice: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, contesta Pablo. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos?, pregunta San Pablo. Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Ay, esta tercera afirmación comienza con una acusación tremenda del apóstol San Pablo contra los Gálatas. Les llama tontos. Bueno, así lo dice la Nueva Traducción Viviente, por supuesto, pero me podrías decir, bueno, no, pero en otras versiones seguramente que es otra palabra. Mira, la palabra que fue traducida en esta versión como tontos, originalmente viene de una palabra griega, que es la palabra anoetos. Anoetos es una palabra que significa, acuérdate, es el negativo, ¿no? Átomo sin división, tomo, ¿no? Sin noetos, viene de nous, entendimiento, inteligencia. Un anoeto es una persona sin cheto, vale, para que me entiendas, o sea, que tiene una incapacidad para pensar y para entender siguiendo los lineamientos de un pensamiento lineal que le permitan, dados ciertos elementos, llegar a una conclusión lógica. Y San Pablo usa este término para referirse a los Gálatas y les dice que ellos son faltos de entendimiento, son verdaderamente tontos y su falta de inteligencia parece que es muy anormal en medio de los creyentes que él conoce, porque la pregunta que les hace es: ¿quién los hechizó? La Reina Valera dice: ¿quién los fascinó? ¿Quién les lavó el cerebro? ¿Quién les tapó las neuronas que son tan tontos que no entienden? ¿Y qué es lo que decía él que no entendían? Probablemente lo que los creyentes en Gálatas habrían comenzado a haber oído antes de que Pablo les predicara sobre cómo podían ellos vivir una vida que le agradara a Dios. Y la vida que le agrada a Dios es la vida por la fe. El justo por la fe vivirá, enseña San Pablo en su epístola a los Romanos. Aquí lo toca de manera paralela y está diciendo: qué tontos son ustedes que están haciéndole caso a aquellos que les enseñan que deben vivir siguiendo la ley. ¿Cómo puede ser que se metieron en la cabeza semejante cosa? Porque estos generalmente vienen de falsos predicadores, de falsos profetas, que incluso siguen hasta el día de ahora, incluso en las iglesias que nosotros mismos conocemos, hermanadas evangélicas. He oído pastores decir desde el púlpito que las mujeres cristianas no deben usar pantalones, que los cristianos auténticos no deben tomar cerveza ni una copa de vino, que los cristianos no bailan ni van al cine. Es decir, hay una serie de normatividades, como si la salvación y la santificación se lograran por medio de lo que hacemos obedeciendo las leyes. Y San Pablo está diciendo: pero cómo son tontos ustedes que han creído a esos que los han mal enseñado, cuando lo importante es poner nuestra fe en Cristo. Que no los anden hechizando con esas enseñanzas absurdas, legalistas, farisaicas. Ustedes deben entender que el Evangelio se explica con claridad, como lo dice San Pablo aquí en la epístola, y así debe entenderse. Y usa Pablo una expresión muy bonita
en esta porción de la Biblia, cuando les dice que la palabra del Señor, déjenme ver acá como dice aquí, se les explicó con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Como si lo hubieran visto morir en la cruz. Ante sus ojos les fue presentado el Evangelio de Cristo y no lo ven. El verbo que Pablo utiliza en el griego para esta expresión, el verbo prografó, se utilizaba mucho para de grafía, de escribir, pero la idea es hacerlo visible. Lo que se escribe es para que lo leas, para que lo puedas ver. Y de aquí viene también la fotografía, que no es un escrito, es una imagen. Y la idea que Pablo está diciendo es que nosotros debemos ver el Evangelio, entenderlo tan claro, que ha sido explicado de tal manera que lo primero que debe venir a nuestra mente cuando pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros y que de ninguna manera podemos ganar por medio de la obediencia en la ley, es el sacrificio de Jesús. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Si hay un símbolo que debe venir inmediatamente a nuestra mente cuando hablamos del amor de Cristo, cuando nos referimos a la salvación, cuando nos referimos al lugar sustitutivo de Cristo muriendo por nosotros en la cruz, ya lo dije. ¿En dónde? En la cruz. Es la cruz del Calvario. Y Pablo dice que el Evangelio es como un lienzo en el que lo que se dibuja es la cruz en la que Cristo está muriendo por ti y por mí, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Uno de los dones y de las artes más grandes en relación con el arte de la comunicación oral, consiste en que el que enseña a través de las palabras, a través de los oídos, debe ayudar al oyente a ver lo que está diciendo. Y justamente esto es lo que Pablo intenta explicar en su epístola a los Gálatas, que puedan ver el sacrificio de Cristo. Y hay un objeto en el que claramente se puede ver. ¿Y cuál es ese objeto? La cruz de Cristo. Por eso el pueblo, la comunidad cristiana, es una comunidad a la sombra de la cruz del Señor. La comunidad cristiana es una comunidad de la cruz. De tal manera que entonces el Evangelio es proclamar la cruz de manera visible, como una realidad no solo presente, sino además es una realidad permanente, porque el Evangelio debe movernos a contemplar a Cristo, allá dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Este Cristo crucificado, muriendo por nosotros, para nosotros adorarlo por siempre, justificados no por nuestros logros, sino por la fe en la obra de la cruz. Aunque la cruz, sabemos, está vacía como la tumba, gracias al poder de la resurrección. Cuarta afirmación. Vamos ahora al capítulo 5, versículo 24. Capítulo 5, versículo 24 de Pablo a los Gálatas, donde dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Un poco tiene que ver esto con lo que acabamos de decir del capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo esencial de todo esto está en el contexto propio del capítulo 5. Y Pablo se ocupa en todo el capítulo 5 de hablar de la libertad moral. Y la define como un autocontrol contrapuesto con la permisividad o la autoindulgencia, el bajar la guardia para dejarnos llevar por todas nuestras pasiones naturales, que a todos nos pasa, pero que el Señor dice deben recordar una y otra vez que cada vez que se relajan siguiendo los deseos de la carne, pueden volver a mirar a Cristo en la cruz y arrepentidos
recibir el perdón de sus pecados y entonces con una renovada actitud volverse a levantar para vivir agradando al Señor en santidad a la sombra de la cruz. Entonces describe esta lucha San Pablo entre los deseos de nuestra carne, luchando con los deseos de nuestro espíritu. Y describe los actos de la carne en los versículos 19 al 21, que incluyen inmoralidad sexual, incluyen apostasía religiosa como idolatría, hechicería, algunos males de carácter social como el odio, la discordia, la ambición, y también algunos apetitos físicos descontrolados, borracheras, orgías, etc. Y al poner toda esta descripción de los deseos de la carne, los contrapone, los contrarresta con el fruto del espíritu, que son los deseos naturales, no naturales, los deseos espirituales de una persona que ha renacido de nuevo, que ha renacido por la fe en Cristo Jesús. Y este fruto del Espíritu constituye las gracias que Dios hace florecer en las personas a las cuales nos llena, por ejemplo, de alegría, de gozo, amor, paz, en cuanto a nuestra relación con Dios. Pero también nos llena de paciencia, de benignidad, de bondad, en nuestras relaciones de unos con otros, ¿verdad? Pero también nos llena de fe, de mansedumbre, de templanza, que es el dominio propio, en esta relación con nosotros mismos, con nuestra naturaleza antigua. Ahora, ¿cómo podemos asegurar? Esa es una pregunta interesante y que nos debemos plantear, si no tiene ningún sentido más que teoría. ¿Cómo podemos asegurar que los deseos del Espíritu se impongan a los deseos de la carne? Y San Pablo dice que depende de la actitud que tomemos ante los deseos de la carne en contraposición con los deseos del Espíritu. Por ejemplo, en el versículo 24 dice que hemos de crucificar la carne con sus malas pasiones y deseos. Esa debería ser nuestra actitud, ¿verdad? Tomar la cruz, de lo que decía Jesús, ¿verdad? El que no tome su cruz y me siga no es digno de ser llamado mi discípulo. Bueno, esto es recordar lo brutal del sacrificio de la cruz de Cristo, para allí mismo nosotros también crucificar nuestras pasiones a los pies del Señor. Y en el versículo 25 dice que hemos de vivir que hemos de andar guardados por el Espíritu. Como dice la Reina Valera, debemos andar en el Espíritu, vivir por y andar en el Espíritu. Y si no damos ese paso de fe para crucificarnos con Cristo, para crucificar nuestras pasiones y deseos, no estamos listos entonces para responder al Evangelio. Quiere decir que Cristo no ha tocado nuestros corazones, porque cuando Cristo ha tocado nuestros corazones, entonces nosotros estamos crucificados con Cristo, ya no vivimos. Nos convertimos en seres pasivos por la obra de Cristo en la cruz. Pero lo cierto es que también el Señor desea que nosotros tengamos una actitud activa. Una actitud activa para crucificar nuestras pasiones y deseos y así crucificarnos con Cristo. Entonces los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, como dice el versículo 24. Quinta y última afirmación. Capítulo 6, versículo 14. En cuanto a mí, dice San Pablo, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Que nunca me jacte en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. La palabra griega kabhasde es un verbo que puede traducirse al español como enorgullecerse de,
gloriarse por, confiar en, regocijarse de, deleitarse en, vivir para. Y es la que en esta versión de la Biblia con claridad el apóstol Pablo puso: nunca me jacte, nunca me gloriaré, dice la Reina Valera, en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. ¿Qué es tu gloria? ¿Qué es en lo que tú te alegras? ¿Qué es en lo que tú te jactas? ¿Qué es en lo que dedicas más tu tiempo? ¿Qué te apasiona? ¿Qué dirige tu energía? ¿En qué gastas tus fuerzas y tus capacidades? ¿En dónde enfocas tu vida? En eso te glorificas, en eso te vanaglorias, en eso te enorgulleces. Y San Pablo dice que yo no me vanaglorie, que yo no me jacte, que yo no me distraiga en otra cosa, sino en la cruz de Cristo. Muchos de nosotros hemos cambiado la cruz de Cristo por nuestra comodidad, por nuestro dinero, por nuestros proyectos personales, por la gente que amamos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras mascotas, nuestras posesiones materiales. La obsesión de Pablo es nada más y nada menos que la cruz de Cristo. La cruz de Cristo ocupa el lugar central, no solo en la mente, sino en la vida, en la pasión, en toda la existencia de la existencia, pues, de nuestro Señor Jesucristo. No hubiera tenido ninguna razón el nacimiento de Jesús si no hubiese sido porque le esperaba la cruz y con ella la resurrección, por supuesto. La cruz es fundamental en el ministerio y en la teología de San Pablo. Y la cruz es tan esencial también con la Iglesia durante todos los 21 siglos de existencia después de Cristo hasta nuestros días. Como personas pecadoras y culpables solo nos es posible estar en pie ante este Dios santo y justo si somos colocados bajo la sombra de la cruz. Esto es lo único que deberíamos poder, déjenme decirlo de otra manera, es lo único en lo que podemos y nos deberíamos gozar, alegrarnos, enorgullecernos, gastar nuestra energía, cansarnos y obsesionarnos en ver a Cristo crucificado y vernos nosotros recibiendo todos los beneficios a la sombra de esa cruz, negando nuestro deseo de vivir, autonegándonos. Es solo la contemplación de la cruz de Cristo lo que nos impulsa, incluso con ansias, a tomar nuestra cruz. Y solo entonces, con integridad, podremos exclamar junto con el apóstol San Pablo que nada nos gloriaremos y en nada nos jactaremos, sino en la cruz, en esta que es la cruz excelsa al contemplar. Amén.
sangre allí corrió, corona vil de espinas cruel, la que Jesús por mí llevó. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. Porque si hemos sido unidos a Él en su muerte, ciertamente lo seremos también en su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Mas lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pues con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios y pastor nuestro, ¿por qué nos rechazas? ¿Vas a estar siempre enojado con este pueblo que es tu rebaño? No te olvides de nosotros, hace mucho tiempo nos compraste a precio de sangre, somos el pueblo que rescataste para que fuéramos tuyos a la sombra de la cruz. No te olvides de tu familia del pacto, los hogares donde habitas. Ven a ver el lugar donde te adoramos. Ha quedado cerrado y solitario. Todo lo detuvo el enemigo. En el centro de tu ciudad tus enemigos rugieron como leones y agitaron victoriosos sus banderas. Como si fueran leñadores, hacha en mano lo derribaron todo. Con hachas y martillos destrozaron las paredes talladas en madera. No respetaron el lugar de reunión de tu pueblo, sino que les cerraron las puertas. Lo redujeron a un lugar abandonado, como a todas las sinagogas de Jerusalén en tiempos de conquista. Ya no vemos ondear nuestras banderas. Ya no hay cantos entre esas paredes y bajo ese techo que dominicalmente retumbaban para tu gloria. Ni hay tampoco quien sepa cuánto más debemos aguantar en este confinamiento. Dios nuestro, ¿hasta cuándo el virus va a seguir ofendiéndote y burlándose de ti? Demuéstrale tu poder, no te quedes allí cruzado de brazos. Desde tiempos antiguos tú has sido nuestro Dios y Rey. En repetidas ocasiones has dado la victoria a tu pueblo. Tú con tu poder dividiste el mar en dos. A los monstruos del mar les partiste la cabeza. Tú aplastaste contra el suelo las cabezas del monstruo Leviatán y con su cuerpo sin vida alimentaste a las fieras. Tú hiciste que brotaran ríos y manantiales, pero también secaste por completo ríos que parecían inagotables. Tuyos son el día y la noche, pues hiciste el sol y la luna. Tú fijaste los límites de la tierra y estableciste las estaciones del año.
Dios nuestro, el enemigo se burla de ti. Los no creyentes te ofenden diciendo que adorarte no es actividad esencial, aun cuando nos creaste para tu gloria. No se los perdones. Este pueblo tuyo es frágil como una mariposa. No te olvides de nosotros, ni dejes que nos devoren nuestros feroces enemigos. Acuérdate de tu pacto, porque en todas partes hay contagiados y defunciones. No dejes que avergüencen al pobre y al humilde. Haz que tus enemigos te alaben. Vamos, Dios nuestro, defiéndete. Esos malvados no dejan de ofenderte. No se los perdones. No les perdones a tus enemigos tanto griterío y alboroto, tanto dolor físico y carencia económica. Sálvanos, Señor. Amados hermanos, hijos y herederos del pacto, que el Señor les bendiga y proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y porque fuimos creados para gloria de su nombre, hoy y siempre le alabamos. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré, con toda mi gratitud te exaltaré, con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Oh sí, Señor. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario, por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré.
Señor, por siempre.